Salmo 95 es donde quiero que vayamos. Ya hemos leído esa escritura. Salmo 95, hablando de la presencia de Dios en tres dimensiones. En primer lugar, su omnipresencia. Dios está en todo lugar a todo tiempo y no hay nada que puedas hacer o no hacer para cambiar eso. Él está en todo lugar, en todo tiempo, no importando lo que nosotros hagamos. Pero luego nos dimos cuenta que aunque Dios está en todo lugar, en todo tiempo, hay lugares en donde Dios se manifiesta en modos invisibles pero tangibles, y comprendemos que en ocasiones podemos sentir su presencia. Pero también hay ciertos tangibles lugares por causa de la presencia de Dios. Los cuerpos de la gente son genuinamente sanados y estas son sanidades confirmadas, y no estamos hablando de que de vez en cuando a uno o dos son sanados. Estamos hablando de muchos que son sanados, personas que son liberadas de adicciones, muchos de los cuales no tuvieron que pasar por ninguna rehabilitación, sino que solamente por el poder de Dios y la presencia de Dios, solamente liberados de alcoholismo, de drogas, de fumadores, de adicciones sexuales, laxivias, ataduras, liberados de esas en la presencia del Señor. Matrimonios siendo restaurados y finanzas cambiadas, como también soluciones en la presencia de Dios, que traen discernimiento cómo vencer los retos que confrontamos. Y luego hablamos de la presencia permanente de Dios, donde la manifestación o la presencia manifiesta de Dios va con nosotros. Por cierto, que es una frase que se usa con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. En Manuel es Dios con nosotros. Y José, la Biblia dice, José, el hijo de Jacob, la Biblia dice que Dios estaba con José y esto causó que fuera próspero y exitoso. Dios dijo de Jesús en Hechos 10:38 que él estuvo en todos los lugares haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Claro, Dios está en todo lugar, pero él está hablando de un modo manifiesto, de los cuales habla la Biblia, que Dios estaba con ellos. Vemos éxito. Y vemos que el esfuerzo el cual están haciendo está prosperando y teniendo un poder sobrenatural que los acompaña. Y no solamente sus esfuerzos, no importando cuál inteligente o fuerte sean. Puedes ver la supernatural dimensión haciéndose manifiesta por esa manifiesta presencia de Dios, por medio de lo que llamamos la presencia permanente de Dios. Este día quiero hablar del mal manejo de la presencia de Dios. Mal manejo de la presencia de Dios. El Espíritu Santo impulsándonos a hablar de errores que se han cometido en la historia y que ocurren hoy en día, de lo cual debemos estar atentos de no permitir que sucedan al estar entrando en la presencia de Dios. Quiero hablar en Salmo 75, como es nuestra costumbre. Leemos la versión Reina Valera. Si tienes otra versión, está bien, hay muchas versiones buenas, pero con el propósito de que todos juntos compartamos, te pido que me sigas en la pantalla. Mientras yo leo, ustedes síganme atentamente en la pantalla. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios cambia las cosas? Y al leerlo, llenémonos de fe. Su palabra es grande y poderosa. Salmo 75, del 1 al 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, clamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y nos detenemos ahí. Leímos todo el pasaje. Hace algunas semanas pasadas, quiero que noten aquí que el Señor, en su instrucción de que vengamos y entremos en su presencia, como también dar bienvenida a su presencia, que el Señor nos da un número de puntos o métodos de hacer esto. Primero dice, vengamos, cantemos. Es importante para Dios porque es una expresión de gozo. Es una expresión de regocijo y por tanto dice venimos, aclamemos alegremente, y luego dice cantemos, y luego dice lleguémonos ante su presencia con alabanza. Eso es diferente a quejarnos, ¿no es así? Y luego dice aclamémosle con cánticos, y eso hemos hecho. Hemos aclamado a él con cánticos y lo bendecimos
Y dice en el verso 6, venid, adorémosle y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Por tanto, aquí en estos 6 versículos nos da media docena de cosas para hacer al entrar en la presencia del Señor. La Biblia dice, aplaudan con voz de triunfo. Dice, levantad manos santas en la presencia del Señor. En otras partes dice, levantad vuestras manos en el santuario y bendecid a Jehová. Y por tanto hay un número de cosas que la Biblia nos dice que hagamos para recibir y hospedar la presencia del Señor. Ahora, quiero ver Salmo 96 y leer algunas porciones de este salmo y demostrarles algo. Aquí evidentemente lleva el mismo tema. Y al comenzar dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria y todos los pueblos sus maravillas. Ahora noten el verso 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Temible sobre todos los dioses. Si estás leyendo la Biblia, la primera vez debes creer, bueno, eso parece que contradice lo que ha dicho de venir y cantar alegremente, venir con emoción y regocijar ante el Señor. Y luego dice, temible sobre todos los dioses. Y piensas, bueno, ¿cómo puedes venir alegre y cantar y alabar alegremente y temerle al mismo tiempo? Bueno, no está hablando de entrar en una manera temerosa con miedo. ¿Por qué tienes miedo que te va a golpear? Déjenme decirles algo de Dios. Él tiene brazos largos. Si Él quisiera golpearte, ya te hubiera golpeado. ¿Cuántos saben eso? Así es que cuando vienes a su presencia, no va a decir, oh, eres tú, oh, ven para acá, y aventarte un golpe. Eso no es. El Señor quiere que vengas con regocijo, pero sí es temible. Y creo que esto es importante para nosotros de tenerlos y de considerarlo. Porque tener la idea hoy, lo he notado en varias personas, por ejemplo, que por causa de la enseñanza de gracia y gracias a Dios por la gracia, pero no vayas a pensar que de pronto el Señor en el Nuevo Testamento es Dios bueno y era malo en el Antiguo Testamento, que era un viejo de barba blanca y enojado y que era repulsivo y que permanecía escondido y hasta que alguien se le acercaba y hacía ¡ah! Y les gritaba, pero luego se salvó. Y ahora, en el Nuevo Testamento, es tan dulce y todo está bien y ahora hay gracia. ¿Cuántos saben que no fue Dios el que se salvó? Fuimos nosotros. Y si lees por toda la Biblia te das cuenta que Dios desde el principio ha sido un gracioso, misericordioso, amoroso Dios hacia su pueblo. Y la única razón que ves el enojo de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, es porque el pueblo del Señor le ha dado las espaldas y el Señor se dio cuenta de no solamente su vulnerabilidad de poderse ir al infierno, sino también el tesoro y trayendo al Mesías para salvar al resto del mundo. Y por tanto el juicio y la ira de Dios vino a ellos, más bien como corrección para traerlos nuevamente a la presencia de Dios y a la voluntad de Dios, para permitir que la salvación de Dios viniese a su pueblo. Pero Dios siempre ha sido un Dios misericordioso, pero de alguna manera ha sido malinterpretada esta gracia que tenemos ahora en Cristo, que no solamente es para perdonarnos el pecado y limpiarnos, para que vengamos ante el Señor sin culpabilidad, lo cual claro que es, pero también la gracia de Dios ahora también es como esta licencia para que hagamos lo que querramos. Y está bien con Dios, hacer lo que querramos. Tenemos gracia, estamos bajo gracia. Así es que vive como quieras y regresa, Dios te perdona. Y sabes que no es la verdad. No es la verdad. Y no tiene nada que ver con la tremenda gracia que tenga Dios. Su gracia es sin límite. No hay límite en la gracia de Dios. Por cierto, por todo el libro de Romanos, allá en el capítulo 5, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, no puedes tener tanto pecado que se nos acaba la gracia. Es que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Pero esto es a finales del capítulo 5. Pero a comienzos de Romanos 6, Pablo dice, bueno, ahora, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Y luego dice, en ninguna manera. Dice, de ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues nos damos cuenta que la gracia ha sido dada no solamente para limpiarnos del pecado, no importando cuánto pecado haya o cuánto tiempo estuvimos en ellos, porque eso no importa. La gracia de Dios solamente nos limpia por medio del Señor Jesucristo. Pero la gracia también ha sido dada para levantarnos, para que podamos andar en justicia, no para que continuemos en lo sucio del mundo y seguir recibiendo la gracia, pero que tomamos la gracia, sino también para levantarnos y para que andemos en la fortaleza del Señor. Y la gente toma la idea de que podemos ser descuidados y comienzan a presentarse ante la presencia del Señor en la misma manera. Y yo oigo que la gente hace esto y la mayoría del tiempo ignorantemente, viniendo y hablando con el Señor en términos que no son respetables hacia el Señor o que temen al Señor. Como por ejemplo cuando se dice, oh, yo voy a hablar con el hombre grande allá arriba. Y déjenme decirle, la gente no intenta faltarle al respeto. Y he oído a personas decir, cuando yo llegue al cielo, órale, hombre grande, ¿qué pasa? Déjame chocar tu mano. Y a Jesús le van a hablar así. Pero cuando yo leo las Escrituras, todos los que vinieron al contacto con Dios reaccionaron casi completamente lo opuesto de esto. Por cierto, más bien estaban postrados ante el Señor. Es que lo primero que hacen es postrarse delante del Señor porque de pronto se dan cuenta que han venido al contacto con lo mejor de Dios. El tremendo poder, algo que nunca habían experimentado antes. Y llega a comprender, oh, yo soy tan insignificante aquí. ¿Se acuerdan de Isaías en el capítulo 6? Que dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sus faldas llenaban el templo. Se postró y dijo, ay de mí, que soy muerto. Y déjenme ponerlo en términos modernos. Estoy todo terminado, oh, estoy todo terminado. Él sabía que estaba tan lejos, estaba removido de su vida y de su comportamiento para estar ante la presencia de este santo Dios creador. Y nosotros, al estar aprendiendo por las Escrituras y aproximándonos a dar bienvenida a la presencia de Dios y entrar en su santa presencia, también debemos recordar que no es como hospedar a un amigo que nos visita. Dios merece que temamos. Y no en el sentido que entramos así inclinados para atrás en caso de que nos aviente un barazo. Así tenemos tiempo de corrernos. No, debemos de venir con certidumbre y plenitud de fe por la sangre de Cristo. Pero aun cuando venimos reconociendo qué privilegio es y que Él es un Dios santo. Y hoy quiero demostrarles algunas cosas de la Escritura, de cómo se cometieron errores que la gente descuidó la presencia del Señor. Quiero regresar a estos tiempos de David. La semana pasada hablamos y estoy hablando de un estudio tierno que consideramos del tabernáculo de David, que aun como Dios dio tanto detalle para el tabernáculo de Moisés y que el templo de Salomón estaba tan hermosamente decorado como ninguna otra cosa en el mundo. Esa carpita que levantó David y venía a estar con el Señor. ¿Qué dijo el Señor en el último día? Yo levantaré el tabernáculo de David. Y como Dios claramente dijo, ¿saben cuál me gustó? Me gustó aquel donde podían entrar y tener confraternidad con mi pueblo y no había un velo de por medio. Veníamos, podíamos hablar, como decir cara a cara. Eso es lo que Dios le gusta. Pero en esos tiempos, y comenzaremos un poco antes del rey David, de su vida, y se acuerdan de los tiempos allá en Primera de Samuel, cuando Elí era el sacerdote y sus hijos Omni y Fines, y la Biblia dice, no tenían conocimiento, no había voz de Jehová, la gente no oía la voz de Jehová. Por cierto, si lees la historia en el contexto, te das cuenta que el pueblo del Señor, y ahí estaban, pero no le ponían atención a Dios. Y estaban haciendo cosas terribles. Por cierto que los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, eran no solamente faltos de espiritualidad,
pero se habían metido en carnalidad y perversidad y habían cometido actos sexualmente, y aquí están viniendo al templo a hacer cosas y estaban dando cabida a algunas de las cosas más pervertidos como sacerdotes de Dios. Y eso nos da una idea cómo el pueblo se portaba, y nosotros vemos vistas de esto en nuestra cultura, aunque yo no creo que la mayoría de sacerdotes o pastores o líderes religiosos hoy en día tienen esas clases de confusiones o que hayan dado índole o causa a estas cosas, a la perversidad de la cultura. Se está infiltrando en aquellos que dirigían el pueblo de Dios. Y lo vimos claramente allí en Primera de Samuel. ¿Y se acuerdan ustedes que los filisteos les estaban presentando problemas a Israel y regularmente los estaban venciendo? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que eso no debe de suceder con el pueblo del Señor? Dios dijo: cuando yo los traiga a la tierra de Israel, yo echaré fuera vuestros enemigos y les daré paz. Pero se encontraron en este punto donde no estaban honrando al Señor, no vivían en la presencia del Señor, y por causa de eso estaba sucediendo esos problemas en sus vidas, porque ya no estaban con ellos la protección de Dios. Y se les ocurrió la idea de que nosotros debemos de tomar el arca del Señor, la presencia del Señor, a la batalla con nosotros. Y voy a leer en 1 de Samuel capítulo 4, versículo 4, lo cual dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraban entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Omni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con grande júbilo, que la tierra tembló. Ahora, quiero notar dos cosas que son correctas. Cuando sales a la batalla, es correcto desear tener la presencia del Señor contigo. ¿Y cuántos saben que es bueno gritar? Se emocionaron todos cuando llegó el arca y comenzaron a aclamar con tanto júbilo que la tierra tembló. Por cierto, que si sigues leyendo ese pasaje, dice que los filisteos oyeron el clamor y se pusieron temerosos. Y dijeron: oh, ha de ser que tienen el arca, todos vamos a morir. Al punto que los líderes de los filisteos tuvieron que venir y decir: ¡hey, hey! Pórtense como hombres, no como niñas. Y bueno, yo agregué eso: pórtense como hombres. Y los regañaron y salieron a la batalla. Ahora, noten lo que dice el 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Omni y Finés. Este fue un día triste y vergonzoso para Israel. Y parecía que hacían lo correcto ante el Señor, que llevaron el arca y clamaron grandemente, y parecía que dependían del Señor que los librara. Y salieron, y 30,000 familias estaban en luto en ese día. Los dos sacerdotes, hijos de Elí, fueron matados, y el arca de Dios fue llevada. Y leyendo, se pregunta uno: ¿cómo sucedió esto? Esto es terrible, ¿cómo sucedió? Y quiero demostrarles el error evidente de ese día. Es que esta gente lo hicieron, fueron a traer la presencia de Dios para resolver este problema. El problema era que no deseaban al Señor. No querían a Dios, sino lo que Él pudiese hacer por ellos. Un error que debemos de comprender es impersonalizar a Dios, al punto que ahora no lo queremos en nuestra vida diaria, porque es que Él quiere gobernar nuestras vidas y decirnos qué hacer y mandarnos qué no hacer. Como que no queremos eso. Es que yo no soy pastor ni sacerdote, o yo no quiero entrar en eso, pero sí voy a la iglesia de vez en cuando. Es que cuando lo necesito y digo: oh Dios, y queremos sacarlo como un amuleto de buena suerte o como una vara de magia y menearlo sobre este problema, y luego meterlo de nuevo al cajón, o como la patita del conejo de buena suerte en el bolsillo, y hoy vamos a tener buena suerte. Y cuando impersonalizas a Dios y no lo quieres a Él, solo lo que pueda hacer por ti, has caído en una trampa, porque no se trata de eso. Dios no es un poder para usar contra las situaciones que se vienen adelante. Es una preciosa persona que te ama profundamente, que se ha extendido para expresar su amor hacia ti y de salvarte al enviar a su Hijo.
Y esa gente quiere tratarlo como una troca de bomberos. Oh, quédate allá en la estación de bomberos hasta que te necesitemos. Pero cuando llamemos, ven pronto. Y ya que acabamos contigo, te puedes regresar porque causas congestión de tráfico y la gente se tiene que hacer a un lado. Causas problemas, Señor, cuando vienes acá. Solo puedes quedarte allá hasta que te necesitemos y luego te volvemos a llamar. Y eso es lo que hizo el pueblo del Señor. No querían nada de ver con él, pero cuando tenían problemas lo querían sacar prontito. Y cuando impersonalizamos la presencia de Dios, luego vas a ver que no estamos viendo los resultados. Y vemos que la gente hace eso, viene a la iglesia y claman a su presencia, pero en sus vidas diarias, en el transcurso del tiempo, no ves lo sobrenatural manifestarse. El pueblo del Señor debe de ver lo sobrenatural que se manifiesta en sus vidas. Y la razón que no lo vemos es porque lo hemos impersonalizado, más bien como una cosa que podemos usar en vez de alguien que nos ama y que lo hospedamos en nuestras vidas. Si le das cabida al amor de Dios y a la presencia de Dios en tu vida, no tienes que mandar esto y eso para que sucedan las cosas. Ya estarán sucediendo. No quiere decir que no debemos de pedir para recibir o declararle a la montaña, pero quiere decir que cuando necesitas la presencia del Señor, Él ya está mandando que sea hecho. Quiero demostrarles un segundo error. Es algo así. Hay personas que les gusta el alboroto. Cuando les hablas de la presencia del Señor, a ellos es como tener o experimentar una experiencia mística en la presencia de Dios. Cuando entre yo en la presencia del Señor, quiero sentir algo, quiero sentirme eufórico. Y vienen y es posible que haya cientos de personas de las cuales ni nos damos cuenta, que necesitan sanidades y liberaciones, liberados de adicciones. Y cuando esa persona entra, solamente se preocupa en qué puedo recibir yo aquí. Y aún pueda que hagan cosas extrañas y peculiares, ignorando lo que puede hacer por otros. Es que cuando das la bienvenida a la presencia de Dios, estás recibiendo y honrándolo a Él. Él ya sabe lo que quiere hacer. Él ya tiene planes y una agenda, pero hay personas que prefieren relegar esto. Oh, pero sí, me voy a sentir bien. Oh, voy a tener una experiencia aquí. Cuando el Señor ya propone hacer cosas, cuando das bienvenida a su presencia y dices, Señor, ven, haz tu obra. Por cierto, Jesús nos enseñó cómo orar. Dijo, lo primero que haces es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dijo después, decid, vénganos a tu reino. Hágase tu voluntad. Antes que le pidas, di, Señor, lo que tú quieras hacer, por favor, haz eso. Tú, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y luego puedes decir, danos hoy nuestro pan. Y no hay nada malo en pedir, pero hay personas que jamás piden lo que Dios quiere hacer. Que se haga tu voluntad, mas la gente tiene sus trucos, quieren que el Señor haga que salte por esos arcos. Ven, Señor, haz esto, haz esto, haz esto. Ándale, Señor, hazlo, salta por acá, hazlo, salta por aquí, hey, 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 va. Eso no es honrar al Señor. No honra eso al Señor. Y es que lo reducimos solamente a esta experiencia sensacionalizada. Pero Él nos ama. Hay personas a las cuales quiere tocar y ministrarles y quiere que dejemos esas cosas. Y hay padres que pueden estar hablando y ministrándose uno al otro y orando y el niño está diciendo, papi, muéveme, muéveme, muéveme. Y lo hace otra vez, otra vez, otra vez. O en un momento, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Y en ocasiones el Señor dice, quiero que madures. Es que hay gente aquí que necesitan ser amados y ministrados y quisiera usarte a ti para que lo hagas. Si pudiese captar tu atención y hacerte comprender que es mi corazón para la gente. Estos son errores en los cuales se nos dan si no tenemos cuidado, porque hemos reconocido un lado de Dios y no estás escuchando los otros lados de Él. He aquí otro error. Haciéndonos indiferentes ante su presencia, indiferente ante su presencia. El arca de Dios fue capturada por los filisteos y no tenían idea de lo que habían capturado. Ellos pensaban que era esa una gran victoria. No solamente vencimos a Israel, pero también capturamos la caja. Esta es la caja de buena suerte de Israel. La caja, y el que tiene la caja gana.
y capturaron el arca. ¿Ustedes se acuerdan lo que sucedió? La metieron al templo de Dios, Dadón, el dios del pescado, y la dejaron toda la noche y el siguiente día. Y esa grandísima estatua comenzó a moverse y se partió y cayó de cara postrado delante del arca de Dios. Y pensaron, hey, ¿qué le pasó a Dagón aquí? Y la levantaron, la pegaron y la pusieron parada nuevamente y vinieron el próximo día. Estaba otra vez postrada delante del Señor. Y luego se soltó una plaga y empezaron a tener problemas físicos. Y pensaron, oh, esto es como una papa caliente, tenemos que figurar qué hacer con ella. Y la enviaron a una ciudad circunvecina de los filisteos. Y ellos comenzaron a experimentar los mismos problemas. Y esto continuó por 7 meses. Estaba en las manos de los filisteos. Y por fin lo pusieron en una carreta que hicieron, que sería jalada por 2 vacas lecheras. Y les dieron un azote esperando que se regresaran a Israel. Y es lo que sucedió. Se fue para los hombres de Kiriat Jearim. Los hombres vinieron, la recogieron. Por cierto, leamos en 1 de Samuel capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días y 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, sabemos, porque lo estudiamos la vez pasada, que cuando David fue hecho rey, una de las primeras cosas que dijo es: yo quiero traer el arca de Dios a Jerusalén. Pero lo que en ocasiones sobrepasamos aquí, el arca fue enviada por los filisteos después de estar con ellos 7 meses, y cuando vino a la casa de Abinadab, y esto era poco antes que Saúl fuera hecho rey, y Saúl reinó por 40 años. Y después de los 40 años, David fue hecho rey y comenzó a decir: yo quiero la presencia de Dios conmigo. Y lo que muchas veces no nos preguntamos es ¿por qué no hizo eso Saúl? Saúl sabía del arca, sabía que capturada, él sabía que necesitaba regresar y puesta en el tabernáculo, él pudiese haber hospedado la presencia de Dios. Dios fue el que lo hizo rey, ¿no es así? Ungió a Saúl, Saúl profetizó, vio el poder de Dios, y en su vida Dios lo puso en la cumbre de su vida. Fue el primer rey de Israel. Es que era una maravillosa y poderosa historia de Dios ensalzando a alguien. Y Saúl era un hombre bueno, un hombre humilde. Pero Saúl nunca percibió la presencia de Dios. Por cual fuese la razón, nunca se aplicó a hacer. Y es como mucha gente que vienen, estudian, aprenden la Biblia, aman a Dios, saben de la presencia de Dios y saben cómo cantar, dar bienvenida a la presencia de Dios, pero en sus vidas diarias nunca se aplican a ello. Como que están muy ocupados para eso. Y ese fue Saúl. Oh, yo tengo cosas que hacer, y nunca le pasó por la mente que tenía que alterar algo en su vida de la manera que él consideraba la presencia de Dios, y nunca lo hizo. Y esta indiferencia manifiesta en su vida que vemos porque cuando David dio bienvenida a la presencia de Dios, algo único del tabernáculo de David, no se sabe de alguna nube, no se sabe de alguna luz o algo visible que pudiese ser la manifestación de Dios. Pero lo que se ve es que la vida de David, todo lo que él hacía funcionaba. Saúl comenzó en gloria y unas cosas maravillosas. Todos querían un rey. Cuando ungieron a Saúl como rey, todos estaban de acuerdo en esto. Cuando David tomó el reinado era un batidero. Saúl había sido abatido. Cuando David tomó el poder, habían coronado a otro rey en otra ciudad y el reinado estaba dividido, y le llevó 7 años y medio a David para llegar a ser rey sobre todo Israel, como había comenzado Saúl. Y a David le llevó 7 años y medio. Heredó un batidero. Pero la diferencia entre los dos era la siguiente: Saúl comenzó rey sobre todo Israel, todos emocionados sobre el primer rey, pero porque él no honró al Señor ni la presencia de Dios. Se ve su vida gradualmente decaída, al punto de que llega a finales de Saúl y miras a un hombre deprimido. Por cierto que un espíritu de tormento lo poseyó. Este era un hombre desalentado que no tenía la presencia de Dios.
y salió en sus últimos días y murió en el campo de batalla, una muerte vergonzosa, y sus 2 hijos murieron con él, y él fue colgado en un monte por sus enemigos para que todos lo vieran. Era una cosa vergonzosa, algo vergonzoso. Murió en vergüenza. Y luego vemos a David tomando un reinado en un desorden y da bienvenida a la presencia de Dios, y luego vemos su vida, pero sin manifestación de alguna nube o fuego o alguna lluvia, nada. Pero se comienza a mostrar la presencia de Dios en su vida y las cosas comienzan a elevarse. Y no se sabe cómo, pero sigue aumentando y aumentando, y se hizo fuerte que para finales de la vida de David, Israel nunca había sido tan fuerte militarmente, nunca había sido tan rico como lo era. Nadie lo quería amenazar. Y cuando David entregó el bastón a Salomón, en los días de Salomón, nadie quería pelear con Israel. Se hicieron aún más ricos y más bendecidos porque David dio bienvenida a la presencia de Dios. Y vimos que Dios honró su vida también. David peleó más batallas que Saúl, y no hay récord que él haya sido herido. Y quién sabe, a lo mejor se dio algunos raspones en la mano. Cualquier cosa puede suceder cuando andas en guerra, pero no tenemos récord que él haya sido herido o que haya sido matado. Él llegó a una vida abundante y a finales se vio en paz en la tierra. Hay un beneficio al honrar al Señor. Y Saúl de alguna manera sabía de la presencia de Dios. Sabía que el arca no estaba donde debería estar. Él tenía todo el derecho de hacer lo que hizo David, pero nunca tomó el tiempo. Es que estaba ocupado ante la presencia de Dios. Déjame decirte, este es un error. Cuando el Señor viene y nos habla de su presencia, como lo estamos estudiando aquí en su palabra, hay solamente un modo de responder, y eso es con humildad. Decir: Señor, necesito tu presencia. Señor, perdona mi corazón que no está hambriento. ¿Por cuántos saben que esto está bien ante el Señor que le digamos eso? Él ya lo sabía. Y cuando le decimos: Señor, yo no sé por qué mi corazón no está delante de ti, te pido que me ayudes, que mi corazón te anhele. Ayuda a mi corazón a anhelarte, Señor. Y la bondad del Señor dirá: esa es una oración honesta, y Él te ayudará, que anheles de Él. Necesitas hacerlo porque lo correcto de hacer es antes de que te halles mal. Y tú comenzarás a dar la bienvenida a la presencia de Dios, si lo sientes o no lo sientes, y comenzarás a ver tu vida elevarse, y la presencia de Dios estará allí, en un nivel sobrenatural sobre tu vida. Les daré un último error. Y este error es ignorando las instrucciones de Dios. Ignorando las instrucciones de Dios. En 2 de Samuel capítulo 6 comenzaré con el verso 2 y dice: y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Verso 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces, no tenemos razón por qué pensar que David tenía malas intenciones. Por todo lo que consideramos, sus intenciones eran buenas y solo quería que la presencia de Dios, el arca de Jehová, viniera a él, porque amaba a Dios. Él amaba a Dios, pero cometió un error aquí. Y dicho fue, él tomó el método que usaron los filisteos para transportar el arca y usó ese mismo método, y no fue el mismo carro, porque el carro que hicieron los filisteos, lo habían cortado y lo habían usado como leña, y mataron las 2 vacas que lo jalaban y las sacrificaron como holocausto al Señor. Y David evidentemente hizo un carro nuevo, y por lo que podemos considerar sus intenciones eran inocentes. Y quizá esto pensaba: bueno, así fue como llegó allí el arca del pacto, y vamos a hacer un carro nuevo y vamos a traer la presencia del Señor a Jerusalén en puro estilo. Puro estilo. El problema es que Dios no dijo que lo hicieran así. El Señor había instruido que había 4 agarraderas en las esquinas del arca, por los cuales se deberían de meter unos postes y se debería de cargar en los hombros de 4 sacerdotes que alababan. Y David sobrepasó esto y no se detuvo para informarse cómo hacerlo. Y escuchen, usó el sistema del mundo de hacerlo para atraer la presencia del Señor. He visto este error
Y estoy seguro que ustedes también lo han visto, que hay una tendencia con el pueblo del Señor de ver al mundo y tomamos lo que hace el mundo y le ponemos una etiqueta cristiana, tomamos un producto del mundo y lo envolvemos en papel cristiano y lo traemos ante la presencia de Dios como una dádiva. Contemplamos cómo el mundo hace su música, cómo la tocan, cómo danzan, cómo se visten. Y luego le ponemos palabras cristianas y la traemos y la ofrecemos ante la presencia de Dios. Y para Dios, esa es falta de respeto. Hemos visto que esto ha sucedido por muchos años. La gente viene y consideramos que en la Biblia danzar es inapropiado ante el Señor. La reacción apropiada ante el Señor. Vemos que David dio bienvenida al arca cuando finalmente vino y que él saltaba, danzaba en la presencia del Señor. Absolutamente apropiado, y el Señor lo honró por hacerlo. No cabe duda, pero de alguna manera cuando tomamos las danzas sensuales del mundo y venimos y comenzamos a hacer eso ante el Señor, y es como decir, hey, bueno, el mundo lo hizo así. Vamos a echar la presencia del Señor sobre este carro que hizo el mundo y traerlo delante de Él para adorarlo. No solamente es no honrarlo, sino es una insulta ante Él. He visto por años, y quiero hacer una distinción aquí entre dos cosas que son importantes separarlas. He visto tomar a las personas los cánticos más populares del mundo y ponerle palabras cristianas para venir y dar bienvenida a la presencia de Dios, no comprendiendo que estas canciones, muchas de las cuales son originales e inspiradas en medio de perversidad, de espíritus malignos, lasciviosos, hablando de cosas que no serían apropiadas para nosotros imitar con los labios, pero venir con estas cosas y muchas veces son inspirados por el demonio, pero traerlos y ponerles palabras bíblicas cristianas y traerlas como ofrendas al Señor es un insulto al Espíritu de gracia. No hay otro espíritu en el universo que inspire más hermosa música y cánticos apropiados y melódicos ante el Señor que el Espíritu Santo de Dios. Pero de tomar algo del mundo y pegarle a lo cristiano y traerlo ante la presencia del Señor, hey, a ti te va a gustar esto, Señor, porque esto es la música popular. Ahora, déjenme hacer una distinción aquí. Hay una diferencia entre evangelismo y dar bienvenida a la presencia de Dios. Y yo sé la diferencia entre venir a las personas que no conocen al Señor y de relatarnos con ellos por medio de algo que ya conocen. ¿Cuántos entienden de lo que hablo? Y yo he visto a personas hacen eso, y no tengo crítica para estos que lo han hecho y han tomado melodías de cosas. La gente ya lo conoce porque están pescando, pero hay una diferencia entre evangelizando, extendiéndonos hacia el mundo y viniendo ante la presencia santa del Señor. Y tomando algo del mundo y pegándole algo religioso, como subirle un paso más. Y eso hiciste. El problema es que tomaste la presencia de Dios y la pusiste abajo. Es que tenemos que tener algo en nuestro corazón y decir, un momento, es de Dios. Y no tomamos cosas del mundo, de ahí del cochinero, lo lavamos y le decimos, oh, te va a gustar esto, Señor, porque al mundo le gusta. El corazón de Dios es diferente al mundo. Su corazón es diferente. Y tenemos que tener cuidado, no ignorar las instrucciones de Dios y venir y hacer algo a nuestro modo. Y digamos, oh, esto le va a gustar al Señor porque es mejor que lo que tú sugeriste. Esto es mejor, es algo que el mundo creó. Ellos están haciendo mucho dinero, esto te va a gustar mucho. David fue lo suficiente humilde y podemos aprender de él para confesar que le falló. Y hay muchos de nosotros que, por cual sea la razón, no nos gusta fallarle, no nos gusta ser corregidos por nadie. Creemos que hemos hallado la verdad y nadie me corrige. Por cierto, la gente entra y aunque el Señor dice que cantemos y que clamemos con gozo y palmear las manos, y ellos saben eso. La Biblia dice muchas veces, levantad vuestras manos, y nos da ejemplo de personas como Salomón, que levantó sus manos, que alababa y oraba ante el Señor.
y aún saben todo eso, pero sin embargo entran y durante el tiempo que estamos dando bienvenida al Señor y ahí están parados, y no estoy hablando de los que están desalentados porque están pasando por alguna cosa, todos entendemos eso y Dios quiere atendernos. Estoy hablando de aquellos que solamente han escogido hacer eso. Oh, yo no me voy a expresar, yo no me voy a involucrar en eso. Yo sé que Dios dijo que lo hiciera, pero no lo haré. Y si tratas de hablar con ellos y decirles, mira, la palabra de Dios dice lo siguiente, déjame compartir contigo de las Escrituras. Te dan la siguiente respuesta. Sabes, yo tengo mi propio estilo. Casi te pueden decir, oh, yo tengo mi propio carro en el cual traigo la presencia de Dios. No necesito hacerlo como tú lo haces. Ignoran las instrucciones del Señor. Y es tan importante cuando venimos ante la presencia del Señor que haya en nosotros una humildad que dice el Señor. ¿Cómo puedo venir jamás con un método superior de dar bienvenida de lo que tú has dicho? Hay un error de arrogancia con la emoción que quizás pudiera salir con algo. Quizás los no creyentes pueden salir con algo y que Dios dijese, oh, esa melodía me gusta. Nunca había oído esa melodía antes. Cántala otra vez, sí. Oh, esa me gusta. Y le ponemos palabras cristianas. David era lo suficiente humilde para saber que era un error. Encontramos esto en Primera de Crónicas, capítulo 15. Cuando David junta a los sacerdotes, el arca ha estado en casa de Obed-edom y parece que puedes escuchar a David diciendo cuando le cuentan, y de paso el arca ha estado con Obed-edom 3 meses y toda su casa ha sido bendecida. Y como que puedes escuchar a David decir, oh, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía, yo sabía que iba a suceder. Porque eso es lo que él pensaba desde un comienzo, que si dábamos bienvenida a la presencia de Dios, seríamos bendecidos. Y viene con los sacerdotes y comienza a decirles, escuchen, vamos a traer el arca, pero lo vamos a hacer diferente. Y dice en Primera de Crónicas 15:12, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Y se acuerdan de Usa, él hizo algo sin mala intención, porque los bueyes tropezaron, y para detener el arca de Jehová, Usa extendió su mano y la tocó, pero no debes de hacer eso. Y el Señor lo azotó y Usa murió en ese día. Por eso David se puso temeroso. Y noten lo que dice aquí en el verso 13. Jehová Dios nos quebrantó por cuanto no le buscaron según su ordenanza, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y David, aquí siendo muy humilde, lo reconoció y dijo, yo me arrepiento ante el Señor, pero ahora voy a dar bienvenida a la presencia del Señor en la manera apropiada. Y nos damos cuenta que la bendición de Dios le acompañó también, porque él tomó la responsabilidad al hacerlo correctamente. Por eso la gracia del Señor estuvo con él. El orden correcto, el orden correcto. Todos digan el orden correcto. Estamos hablando de la santidad del Todopoderoso. Y al aproximarnos y hospedar su presencia, hay una dignidad propia, honor y actitud que debemos tener al venir y darle bienvenida a Él y solo seguir sus instrucciones. ¿Cuántos saben que no hay idea de venir ante la presencia del Señor que Dios no haya considerado? Y alguien dirá, bueno, Él escribió la Biblia hace tiempo, muchos métodos nuevos. No, no los hay. Él sabía de todos cuando escribió. Oye, ven aquí, así. Ven con un corazón puro, con manos levantadas y cantando y regocijándote. Ven con agradecimiento. Él pensó en todo. Este es un Dios santo y es honorable para Él que lo hagamos así. Hace algunos años pasados tenía yo un amigo que comenzaba en la iglesia y dijo, sí, estamos comenzando una iglesia y no vamos a hacer alabanza tradicional. Y yo no sabía lo que él quería decir, porque cuando habla uno de alabanza tradicional, algunas tradiciones no están en la palabra de Dios. Podemos extinguirlas y no hay problema. Otras tradiciones están arraigadas en la palabra, tradiciones que el Señor comenzó.
Y yo no sabía lo que él quería decir y le dije, ¿qué quiere decir? Y él dijo, bueno, hay gente que les gusta cantar y levantar sus manos y eso está bien. Dice, pero hay otros que tienen diferentes expresiones y vamos a tener, por tanto, un lugar acá donde hacemos alfarería y tenemos barro y la gente se puede expresar al Señor durante la alabanza, y tenemos otro lugar acá donde vamos a tener pintura y papel y la gente puede venir a esos que les gusta pintar cosas y expresarse al Señor con pintar. Y yo estoy pensando, hay personas que son peritos en edificar casas y que debemos de traer una carga de madera aquí con martillos y clavos y dejarlos que construyan paredes al Señor durante la alabanza. Y hay otros que son buenos en trabajar el metal y debemos de traer hojas de metal y serruchos para cortarlo. Otros son buenos atletas y que debemos de traer pelotas de esos frisbee para tirar, y otros que son buenos para entrenar animales y que debemos de traer perros aquí y permitir que entrenen aquí ante el Señor como alabanza. ¿Cuántos pueden ver? No hay fin con todo eso y lo que resulta es un circo. Y de alguna manera nosotros como seres humanos tenemos esta tendencia y creemos que cuando es de darle la bienvenida al Señor nos enfocamos en nosotros. Esto es lo que a mí me gusta. Y he aquí el Dios Santo vendrá y todo lo que yo estoy pensando, eso es lo que a mí me gusta hacer. Y a mí me gusta hacer aquello. Y es deshonroso, como cuando nosotros damos bienvenida a un huésped, como la cultura asiática, y cuando vienen a sus casas lo primero que hacen es se inclinan hacia ti. ¿Saben por qué se inclinan? Están diciendo, yo estoy aquí para servirte a ti. Y de alguna manera tenemos la idea de que cuando llegue la presencia de Dios y estamos hablando de darle la bienvenida en alabanza, comenzamos a pensar nosotros mismos, ¿qué me gusta a mí? Y estás hablando quizá con un huésped y aquí está el niño. Papá, colúmpiame, colúmpiame. Es lo que a mí me gusta hacer. Y se les olvida qué tan precioso es Él, que no estamos aquí para ser distraídos de su presencia. Por cierto, ¿qué no dice la Biblia? Que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Cuando estamos allá trabajando en nuestras labores y en nuestras casas, cortando el pasto, la Biblia dice hacer todo en el nombre del Señor. No hay nada excluido ahí. Aquí estamos hablando cuando nos juntamos para recibir su presencia. Aquí no se trata de nosotros. La preciosa presencia del Señor viene y quiere conectar con nosotros, quiere hablarnos, quiere ministrarnos. Hemos estado distraídos toda la semana. Es el tiempo de venir ante Él y de enfocarnos en Él y de alabar su nombre. Y no se olvidó de nuestros pasatiempos. Cuando nos dio la lista de qué hacer, cuando damos la bienvenida a su presencia, pero nos demostró cómo enfocar en Él y de regocijar en Él, de levantar nuestras manos y decir, Señor, te necesito en mi vida. Señor, te amo hoy. Eres mi Dios y mi proveedor en todo. Y fácilmente nos distraemos en alguna otra dirección y de alguna manera no nos excusamos o es apropiado porque así lo hacemos nosotros. Sí, casi puedes decir, oh, yo tengo mi propio carro. Todos traigan su propia carreta para que traigan la presencia del Señor como les dé la gana. En vez de decir un momento, este es Dios y Él ya nos dijo qué hacer. ¿Por qué no venimos y decir, hagamos lo que dijo Dios? Vengamos y honremos como Él dijo que lo hagamos. Nos ama, Él es nuestro Dios. Él nos ama. Y quizás si todos venimos y purificamos nuestros corazones ante Él y lo hacemos como Él manda, veremos lo sobrenatural mucho más que lo que se ve ahora. Y al progresar en nuestras vidas y tendremos estas y pondremos fuera las distracciones, y quizá nosotros hemos visitado otras iglesias y cuando salimos de esa iglesia, oh, voy a permitir que salga de mi boca, bueno, me gustó mucho la alabanza. Oh, ese no es mi estilo. Cualquiera de los dos es inapropiado, porque la alabanza no se trata de nosotros. No venimos para ser retenidos por una música, a ver si nos gusta.
Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿te gozaste con mi alabanza? No es para nosotros, es para Él. Y quizás si tuviésemos nuestra mente en Él, diríamos, Señor, venimos y te damos la bienvenida. Quizá nos olvidamos que si el estilo de música es lo que nos gusta, o si nos gusta el volumen, o el número de instrumentos, o quién dirigía, o cómo dirigía, más bien venimos y decimos, Señor, te necesito tu presencia aquí. Y es que estos errores son errores que David tan humildemente reconoció y corrigió estas cosas en su propia vida. Y vimos lo que hizo Dios. Quizá jamás antes he estado tan excitado de la posibilidad de que nosotros respondiésemos a cualquier otro mensaje más que a este mensaje. ¿Se imaginan si todos en nuestras vidas, no solamente en la iglesia, sino en nuestras vidas, viniésemos ante el Señor y diésemos bienvenida a su presencia, como hablamos la vez pasada, de que hicieses tu propio tabernáculo como lo hizo David, un lugar en donde digas, oh, quiero juntarme contigo y bendecirte, y solo hacerlo como Dios dijo que lo hicieras? Hazlo como Él ha dicho. Nos dio bastantes cosas que son opciones para nosotros, para dar bienvenida a su presencia. ¿Se imaginan lo que sucedería en nuestro medio al hacer esto individualmente en nuestros hogares y luego venir aquí y no pensar en nuestro estilo y tratar de divertir, pero todos que viniésemos enfocados en el Señor, dando bienvenida a su presencia, haciendo práctica de estar en la presencia del Señor? Y no hay duda que la dinámica del poder de Dios fluiría en un lugar como este, y aquellas personas que entran con enfermedades incurables que serían sanados dentro de la presencia de Dios. No cabe duda. Pero tenemos que abrazar esto y decir, ayúdame, Señor, a no ceder a estos errores y más bien dar bienvenida a tu presencia. Inclinemos nuestros rostros.